Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos aquí en el filo de la semana. Vamos a recorrer brevemente algunos de los acontecimientos importantes. No podemos olvidar que en el Granjero 2, en la zona de la Chacra, ¿verdad? Se inundaron 100 viviendas. El río Acelguate es un constante peligro, es el único desagüe de este Valle de las Hamacas que le llamamos a la zona donde está ubicado San Salvador. Y al ser el único desagüe, si no se drena adecuadamente, si no se canaliza adecuadamente, pues se va a desbordar, ¿verdad? Y hemos tenido varios desastres a lo largo de los años. Se han hecho algunas obras, pero hay que estar siempre atento. Ojalá las autoridades tengan la suficiente atención para evitar desastres y problemas dentro de nuestras comunidades, especialmente de las comunidades pobres, ¿verdad? Un acontecimiento importante en la semana han sido las encuestas publicadas, ¿verdad? La de la UCA y la de Fundaungo. La verdad que coinciden bastante. La preocupación general de la gente es la economía, es decir, ha habido una inflación grande a lo largo del año. La economía no está previsto que crezca adecuadamente. Afortunadamente las remesas sí han subido, pero nuestra economía nacional tiende a ser de crecimiento muy lento, y el crecimiento lento siempre perjudica a los pobres porque son los que menos crecen y los que más crecen se llevan pues la parte grande del crecimiento lento, ¿verdad? Son las grandes empresas, la gente pudiente, etcétera. Entonces tenemos ahí un grave problema y la gente lo siente, ¿verdad? Es decir, ojalá haya una colaboración, gobierno, empresa, trabajadores, para regular que no sean los perdedores los más sencillos y los más humildes, sino que lo que haya se comparta, ¿verdad? Y se comparta mejor y se insista en crear una economía más dinámica, proteger más a los más débiles, que les ayudará a crecer, ¿verdad? Les ayudará a producir más, etcétera. Si no protegemos a los más débiles y dejamos a los grandes tiburones, vamos a decir así, llevando el rumbo de la economía, estamos salados, porque cada vez habrá más desigualdad y más desconfianza, más miedo y más inconformidad también en el campo de la economía, ¿verdad? El otro aspecto, como ya se acercan las elecciones, el otro aspecto interesante es el aspecto de la aprobación, especialmente de aquellos sectores del Estado que son elegidos a través del voto, ¿verdad? Es decir, que es la presidencia de la República y vicepresidencia, ¿verdad? La Asamblea Legislativa y las alcaldías. Con respecto a la presidencia, es tal vez el sector que tiene más apoyo, según lo que reflejan las encuestas, ¿verdad? Después le sigue la Asamblea, también con relativamente bastante apoyo, aunque hay alguna desconfianza de que no representan a la gente que los ha votado, ¿verdad? Sino a otros poderes del Estado. Y finalmente, donde hay más descontento es en las municipalidades, con respecto a las municipalidades, ¿verdad? Es decir, no ha acabado de funcionar el mundo municipal, aunque hay algunas causas que no dependen de los alcaldes, como el quitarles el FODES, etcétera, o reducirlo profundamente, aunque esa causa no responde a los alcaldes, pero ciertamente quienes se llevan el peso de la inconformidad son las alcaldías. Ahí llama la atención, esto ya es una reflexión personal, ¿verdad? Llama la atención que la oposición que existe en el país se concentra en atacar precisamente a lo que tiene más respaldo popular, que es la presidencia, y no trabajan nada en los municipios, que sería el lugar donde la oposición podría conseguir más dado el descontento que hay.
Pero bueno, es una tendencia de este país en pensar siempre en lo de arriba y que desde arriba se arreglan las cosas, cuando en realidad las cosas se arreglan a partir de la conciencia de la gente. Y si la conciencia de la gente está molesta con las alcaldías, hay que empezar a arreglar las cosas por ahí, por donde la conciencia crece y por donde la responsabilidad con el voto también crece más. En general la gente es más responsable con el voto en lo local que en lo general, porque conocen menos, se dejan llevar más por la propaganda. En las municipalidades saben qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Entonces tal vez, claro, es una opinión, ¿verdad? Pero tal vez la oposición debería despertar un poco de los sueños presidencialistas y dedicarse a trabajar más con la gente en sus necesidades concretas, ¿verdad? Hablando de necesidades concretas, pasamos al tema de los derechos humanos. Es importante que la representante de las Naciones Unidas en El Salvador ha animado a la sociedad civil a seguir defendiendo los derechos humanos. La frase de ella la leo porque es interesante. Dice ella, que es una mujer, la representante de la ONU aquí, dice: quiero alentar a la sociedad civil, a las víctimas sobrevivientes de la tortura, a que no dejen la lucha, a que sigan exigiendo que esto se investigue, se diga la verdad y se sancione a los perpetradores. La ONU está convencida de que es cierto lo que dice un buen sector de la sociedad civil, de que hay tortura dentro del país, que hay maltrato y que hay, especialmente en el terreno de el régimen, el que llamamos régimen de excepción, hay realmente violaciones de derechos humanos serias, ¿verdad? Entonces, evidentemente, es un respaldo bueno de la ONU para la sociedad civil, y es importante que todos cobremos conciencia de la necesidad de defender los derechos humanos. Hoy puede ser por unos, mañana puede ser por otros, al final será por todos nosotros, ¿verdad? Que hay que defender los derechos humanos. La frase famosa de aquel pastor protestante que Niemeyer creo que se llamaba, que cuando Hitler estaba atacando a diversos grupos, él decía: primero se llevaron a los judíos y como yo no soy judío no dije nada. Después se llegaron a los obreros y como yo no soy obrero no dije nada. Después se llevaron a los maestros, como yo no soy maestro no dije nada. Ahora me llevan a mí, decía él, y nadie dice nada por mí. Bueno, es decir, yo creo que toda violación de derechos humanos debe ser respaldada por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Respaldada la solución, por supuesto, ¿verdad? Respaldada el reclamo y la exigencia de que no se violen derechos humanos. Dentro de este campo, según registros de FESPAD, desde el año 2019 al 22 se han registrado más de 6.000 casos de desapariciones y solo ha habido una condena por desaparición. Bueno, ahí se muestra de nuevo que hay un problema, ¿verdad? También en otro nivel, más de derechos a la tenencia de la tierra, etcétera. Hay gente que pagaron sus terrenos, generalmente parcelas para construir, desde hace más de 20 años y aún no han recibido todavía las escrituras. Esto es grave porque da una enorme inseguridad a la gente, ¿verdad? También la transparencia fiscal del año 2023, el informe de Estados Unidos, critica a la Corte de Cuentas como excesivamente dependiente del Ejecutivo y muy poca transparente. Dentro también de este tema, más vinculado al económico, que es también de lo que se queja más la gente, hay la duda, Monseñor Rosa lo decía, el cardenal Rosa Chávez, ¿verdad?, de que con el aglutinamiento en grandes municipios los pobres van a sufrir más, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Sí, porque los grandes municipios se van a fijar en las conveniencias de los sectores de mayor población, de mayor comodidad, de la obra que llama la atención, y olvidarán pues a los pequeños pueblos, a los pequeños municipios que ahora se unen a los grandes, ¿verdad? Es decir, ahí hay un problema, ¿verdad? Es decir,
Por ejemplo, salía la noticia que en Ataco estaban construyendo viviendas para gente necesitada, la propia municipalidad, y que recibían un apoyo de Estados Unidos, $4.500 para el costo de cada vivienda. Supongo que habría apoyo también de la gente beneficiada en la construcción, etcétera. Bueno, es decir, esto se va a seguir gestionando desde los grandes municipios. ¿Se acordarán de los pobres? Es una pregunta que queda. Vamos, señor Rosa desconfía de que los grandes municipios se fijen más en los pobres que en necesidades a veces del centro municipal o de los sectores los sectores que tienen más capacidad de reclamar, que tienen más capacidad de incidir, de criticar, etcétera, ¿verdad? Una última cosa que es importante recordar es que la Conferencia Episcopal ha iniciado, desde septiembre del año pasado, el centenario del nacimiento de Monseñor Rivera Damas, ¿verdad? Es decir, a veces uno puede pensar que este es un acontecimiento puramente eclesial, pero yo creo que también tiene una dimensión social muy fuerte, ¿verdad? Es decir, no se puede entender a Monseñor Romero sin Rivera Damas. No se puede entender la defensa sistemática de los derechos humanos, el trabajo en favor de la paz y la justicia, sin este arzobispo que con tanta insistencia, desde muy temprano, desde que era obispo auxiliar, trabajó en favor de derechos humanos y de la gente más empobrecida, en favor de la paz, etcétera, ¿verdad? El señor Rivera y Damas fue primero 16 años obispo auxiliar de Monseñor Chávez y en muchos aspectos su principal consejero y su principal animador para que la Iglesia tomara conciencia social de las necesidades de la gente, ¿verdad? Y posteriormente fue durante 14 años, en el intermedio estuvo Monseñor Romero, tres años, pero al cabo de 3 años fue el arzobispo durante 14 años. Y trabajó intensamente por el fin de la guerra. Creo que es una persona que hay que respetar. Yo creo que tampoco personalidades como la del cardenal Gregorio Rosa hubieran surgido sin el apoyo de Monseñor Rivera. Pues Monseñor Rosa, o el cardenal, fue durante 16 años prácticamente el obispo auxiliar de Monseñor Rivera y aprendió mucho de él. Es decir, no lo digo yo, lo dice él, de manera que no es un invento. Y ciertamente, pues Monseñor Gregorio Rosa ha jugado un papel importante también dentro de la conciencia social de nuestro pueblo. Sigue siendo, aun con sus años, sigue siendo una persona muy vigente, muy clara y muy comprometida con las necesidades de los pobres. De manera que celebrar el centenario de Rivera y Damas yo creo que es una tarea no solo de la Iglesia, sino del país. Pues muchas gracias. Con esto continuamos reflexionando la próxima semana sobre el acontecer nacional. Al filo de la semana.